Bueno, seguimos con el estudio del libro El cielo y el infierno de Allan Kardec. Empezamos el capítulo 9 de la primera parte, titulado Los demonios, y hoy vamos a estudiar el apartado Origen en la creencia en los demonios. Ya en las clases pasadas estuvimos estudiando el capítulo de los ángeles según el espiritismo, según la Iglesia y su refutación. Y entonces, bueno, por otra parte tenemos también a los demonios, no podría ser de otra manera, que desde siempre han tenido un papel muy importante en todas las teogonías. Supongo que lo sabéis, pero bueno, para quien no lo sepa, la teogonía es, según la RAE, la narración del origen y genealogía de los dioses. A día de hoy, es cierto que la sociedad no da mucho crédito a la existencia de los demonios, pero todavía la importancia que se les sigue dando da lugar a que sea conveniente analizarlos desde todos los aspectos, ya que guarda una completa relación con las creencias religiosas. Sabemos que la creencia en un poder superior es instintiva en el ser humano y la encontramos en todas las épocas que ha tenido la Tierra bajo diferentes formas. Pero claro, si aún en este siglo XXI después de Cristo, con el progreso intelectual al que hemos llegado y aún así nos seguimos preguntando cómo es la naturaleza de ese poder superior, claro, en la época de los primeros seres humanos todavía serían más desconocidos los atributos de este poder, ¿no? Dice Kardec que la forma con la que nos presentan a los pueblos primitivos, con su inocencia, fascinados al observar los paisajes maravillosos de la naturaleza y reconociendo en ella la bondad del Creador, es muy poético, pero no es real. ¿Y por qué dice esto? Pues porque el ser humano, cuanto más cerca está al estado de naturaleza, más es dominado por el instinto, al igual que todavía ocurre en este último tiempo en algunas partes del planeta, donde siguen existiendo todavía pueblos bastante salvajes. Entonces, lo que les preocupaba era solamente satisfacer sus necesidades materiales porque no tenían otras. El único sentido que puede volverlo accesible a los goces morales se fue desarrollando en él muy lentamente y al cabo de un larguísimo periodo de evolución, pasando el alma por muchas reencarnaciones o existencias, ya que, como nos explica este libro, el alma tiene tanto su infancia, ¿no? Que es cuando el ser humano estaba, bueno, era un ser primitivo, vamos. Luego pasa por la adolescencia y al final, pues, la edad madura, al igual que pasa con el cuerpo físico. Sigue diciendo que sin necesidad de remontarnos a los tiempos primitivos, podemos ver alrededor de nosotros a la gente de campo y nos podemos preguntar qué sentimientos de admiración despiertan en esas personas el esplendor del amanecer, la bóveda estrellada del firmamento, el gorjeo de las aves, el murmullo de las olas cristalinas y las praderas cubiertas de flores. Para ellos, el sol se asoma por hábito y con tal de que dé bastante calor para madurar las cosechas y no para quemarlas, están satisfechos. Si miran al cielo, es para saber si al día siguiente hará bueno o malo. Que canten las aves o no, poco les importa, con tal de que no destruyan el trigo. A las melodías del ruiseñor prefieren el cacareo de las gallinas y el gruñido de los cerdos. Piden que los ríos, ya sean claros o lodosos, no se sequen ni les inunden, y que las praderas les den buena hierba, ya sea con flores o sin ellas. Esto es todo lo que desean, todo lo que asimilan de la naturaleza, a pesar de que ya están
muy lejos de aquella época tan antigua. Entonces, ahora, si nos remontamos a la época de los hombres primitivos, estos están todavía más centrados en la satisfacción de las necesidades puramente materiales. Y para ellos el bien y el mal se centra en la satisfacción o en la carencia de estas necesidades. Es cierto que creen en un poder divino, pero como el perjuicio material es lo que más les afecta, lo atribuyen a ese poder y de forma además muy inexacta. Esto es lógico porque todavía no están preparados para comprender todo lo que no sea visible y tangible, de modo que van a relacionar a ese poder con con todo aquello que los perjudican, como pueden ser los animales dañinos. Esto en cuanto a la parte del mal. En cuanto a la parte del bien, ellos lo van a relacionar con todas esas cosas que para ellos son útiles, y de ahí que rindan culto a otros animales favorables para ellos, como por ejemplo puede ser el dios halcón Horus, que los egipcios creían que su vuelo simbolizaba el movimiento del sol y la luna. Rendían culto también a ciertas plantas, como puede ser el muérdago, sobre todo el muérdago que estaba adherido al roble, ¿no? Esta creencia se tenía en la Galia, y también rendían culto a objetos inanimados. Claro, aquí estamos hablando ya de politeísmo. Entonces, bueno, hablando de politeísmo, en el libro de la Génesis de Allan Kardec, en el ítem 17 del capítulo segundo, nos dice que fue la ignorancia del principio de la infinitud de las perfecciones de Dios lo que generó el politeísmo, que fue un culto adoptado por todos los pueblos primitivos. Ellos atribuían un carácter divino a todo el poder que, según su parecer, se hallaba por encima de los poderes de la humanidad. Más tarde fue la razón la que los llevó a que reunieran esos diferentes poderes en uno solo. Y posteriormente, a medida que los hombres fueron comprendiendo la esencia de los atributos divinos, quitaron a los símbolos que habían creado la creencia que implicaba la negación de esos atributos. Entonces, siguiendo con el libro El cielo y el infierno, hay que decir que el hombre, pienso que los animales también, pero bueno, hoy nos toca hablar del ser humano. Al ser humano nos afecta más el mal que el bien, ¿no? Creo que somos conscientes de eso. El bien nos parece natural, mientras que el mal nos afecta con más intensidad. Y es por eso por lo que los cultos al poder maléfico eran muy abundantes, ya que el miedo que se tenía al mal superaba al reconocimiento que podía derivar del bien. Al principio y durante mucho tiempo, aquellos hombres primitivos solo comprendían el mal y el bien puramente físicos. Más tarde, el sentimiento moral llegó señalando el progreso de la inteligencia humana. Y este, bueno, pues marcó un antes y un después en la humanidad, porque a partir de ahí el hombre pudo distinguir la espiritualidad, y entonces ese poder divino o sobrehumano eh, bueno, entender que ese poder divino no se encuentra en las cosas materiales y terrenas, sino que se encuentra más allá de este mundo visible. Hay que señalar también que ese progreso se produjo gracias a ciertas inteligencias notables que, bueno, al igual que pasa hoy en día, no pudieron superar ciertos límites porque el grado evolutivo de cada época y del ser humano pues es el que es, ¿no? No podemos comprender la inteligencia que tenemos los hombres de hoy en día
con el hombre que poblará la Tierra dentro de 3000 años, ¿no? Entonces, avanzando un poquito más en este tema, por un lado había una continua lucha entre el bien y el mal, y por el otro no se podía admitir que el mal fuera obra de un poder benefactor. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que en el globo del mundo, en el globo del mundo, perdón, se llegó a la conclusión de que en el gobierno del mundo existían dos poderes contrarios, naciendo de este modo la doctrina del bien y del mal. Doctrina que era lógica para aquel tiempo, ya que no podían comprender eh, eh, exactamente la esencia de Dios, ¿no? Además, ellos no podían todavía comprender que se había producido un progreso y que además seguirían progresando. Tampoco entendían que las vicisitudes por las que tenían que pasar se daban por la imperfección de su alma, la cual, bueno, como nos indican todas las obras de la codificación espírita, el alma ya existía antes de haber encarnado en el cuerpo físico y sobrevivirá a la desencarnación. Y es más, se irá purificando cada vez más según vayamos teniendo nuevas existencias, ¿no? En otros cuerpos humanos diferentes, hasta llegar a la mayor perfección que pueda aspirar el ser humano, ya que la perfección suprema pues la tiene Dios y no podremos llegar a la perfección de Dios y mucho menos superarla. Entonces, para comprender el bien que puede proceder del mal, se necesita experimentar una serie bastante larga de reencarnaciones y abarcar todo el conjunto para que entonces sí el ser humano pueda estar sujeto a la ley de causa y efecto. Es interesante lo que se explica del origen del bien y del mal en el capítulo tercero de la Génesis, que nos dice que como Dios es la causa primera de todas las cosas, es la suprema sabiduría, bondad y justicia, todo lo que provenga de Él debe participar de sus cualidades y no es posible que creara nada malo ni nada injusto. Por lo tanto, todo el mal que podemos observar a nuestro alrededor no tiene su origen en Dios. Esto es algo muy importante eh, a tener en cuenta. Por otro lado, si Satanás, que según la RAE es el príncipe de los demonios, según la tradición judeocristiana, si Satanás fuera el propio mal, habría dos opciones. Un segundito. Habría dos opciones. La primera, que ese ser sería tan poderoso como Dios y por lo tanto eterno, y la consecuencia de esto sería que en el universo se estaría produciendo una lucha constante entre la potencia del bien y la potencia del mal, que es lo que hemos visto antes que los hombres antiguos llegaron a creer. Pero dice Kardec que esta hipótesis es inconciliable con la unidad de miras que se revela en el ordenamiento del universo. Y la segunda opción es que este ser sería inferior, estaría subordinado a Dios y por lo tanto habría sido creado por él, ¿no? Habría sido creado por Dios. Y en este caso, si fuera cierto que Dios ha creado un ser maligno, bueno, pues sería negar uno de los atributos de Dios, que es la bondad suprema. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, hay algo que no se puede negar y es que el mal, ya sea físico o sea un mal moral, existe. Y podemos identificar dos clases. El mal que los seres podemos evitar y el mal que escapa a nuestro control
como pueden ser las catástrofes naturales, como los terremotos, los huracanes, etcétera, aunque el hombre ya va teniendo una inteligencia, ¿no? Y puede al menos disminuir los efectos de esas catástrofes, ya sea construyendo edificios más resistentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un terremoto, cosas así. Entonces, a las personas a veces hay cosas en la vida que nos parecen muy injustas, pero ¿por qué lo vemos de esa manera? Según nos dicen los espíritus superiores. Pues porque todavía nuestras facultades son muy limitadas debido a nuestro estado evolutivo y no podemos comprender los designios de nuestro Creador. Si lo pudiéramos comprender, aquello por lo que tenemos que pasar en la vida, lo apreciaríamos y hasta nos parecería justo si conociéramos su causa y el objetivo. Y entonces agradeceríamos a Dios por todas esas experiencias, a veces tan dolorosas, por todo el aprendizaje que nos deja y la transformación que se produce en nosotros. Si los humanos investigáramos la razón de ser y la utilidad de cada cosa, reconoceríamos que todo tiene la marca de la sabiduría infinita y nos inclinaríamos ante esa sabiduría aún con relación, aún con relación a cosas que de momento no podemos comprender. Bueno, hay una cosa clara, al menos para las personas que estudian esta filosofía, y es que las personas ya tenemos un trayecto recorrido y nos queda mucho, bastante por recorrer y progresar. Y es necesario saber que los males que existen nos ayudan muchísimo a desarrollar nuestras capacidades tanto intelectual, física como moral. Y a ir aprendiendo también la manera, ¿no? de poder evitar algunos de esos males. Además, bueno, en nuestro estado evolutivo, si no tuviéramos miedo a nada, ninguna necesidad nos induciría a buscar lo mejor. Posiblemente acabaríamos en un estado de estancamiento, ¿no? de pasividad, y no descubriríamos ni inventaríamos nada importante para el ser humano, ¿no? Como puede ser la cura a una enfermedad terminal o una enfermedad física o cosas así que es importante tratar. Bien, ahora sí es esta diapositiva. Bueno, hay una frase que me parece que es para enmarcar, que dice: el dolor es el aguijón que impulsa al hombre hacia adelante en la senda del progreso. Yo creo que sí, todas las personas que tienen en su vida un problema muy grande, un sufrimiento muy grande, si todas esas personas tuvieran en mente, en el corazón, esta frase, vivirían de otra manera, con mucha más motivación. Sin embargo, dice Kardec que los males más numerosos son los que el hombre crea debido a su orgullo, a su egoísmo, ambición, codicia y los excesos de todo tipo. Es ahí donde se halla la causa de la guerra y todos los perjuicios que ésta ocasiona, de las disensiones, de las injusticias, opresiones y también de la mayor parte de las enfermedades. Dios estableció leyes sabias con un único objetivo, que es el bien, y cada persona encuentra en ella misma todo lo necesario para cumplirlas. Su camino está trazado en su conciencia y tiene la ley divina grabada en el corazón. Fijaos lo que nos dicen los espíritus superiores. Su camino está trazado en su conciencia y tiene la ley divina grabada en el corazón. Además, Dios nos lo ha recordado siempre por intermedio de los profetas que ha habido a lo largo de la historia, que son espíritus encarnados que tuvieron la misión de contribuir al adelanto de la humanidad
así como a través de todos esos espíritus desencarnados que se manifiestan a lo largo de todo el globo terrestre. Por lo tanto, esto es muy importante también, si el hombre se ajustara a las leyes divinas, no cabe duda de que evitaría los males más dolorosos y viviría mucho más feliz en la tierra. Además, llega un momento en el que el mal moral se torna intolerable y el hombre se ve obligado a cambiar de vida buscando en el bien el remedio que necesita. Y siempre bajo su propia voluntad, ¿no? Sabemos que existe la ley del libre albedrío. Es en este momento que reconoce los perjuicios del mal, eligiendo el camino recto. Bien. Bueno, hay que señalar aquí que Dios nos ha creado ignorantes, simples e ignorantes, aunque también es cierto que perfectibles, ¿vale? Y esto sucede para que cada uno de, para que cada uno de nosotros se gane el mérito de llegar a la felicidad suprema que la eliminación de nuestras imperfecciones, ¿no? de nuestros defectos, a través del trabajo a veces tan arduo, pues nos hará llegar a ella algún día. Otra cosa interesante que dice Kardec es que si se estudian las pasiones y los vicios, podríamos ver que su origen se sitúa en el instinto de conservación. Ese instinto está firmemente presente tanto en los animales como en los seres primitivos. En los seres primitivos más próximos a la animalidad, en los cuales todavía domina en forma exclusiva em, este instinto, ¿no? Porque en ellos todavía no se encuentra el sentido moral ni se ha desarrollado todavía el intelecto. Una vez que la inteligencia se desarrolle, el instinto acabará debilitándose. Bueno, en las primeras fases de su vida corporal, el espíritu solo tiene que satisfacer las necesidades materiales, por lo que las pasiones para él suponen una necesidad para su conservación. Después, conforme va avanzando a lo largo de sus diversas existencias o reencarnaciones, se le va presentando otras necesidades que pasarán a ser semimateriales y semimorales, y más adelante aún serán exclusivamente morales. Es entonces cuando el momento más, esto lo digo yo, es entonces cuando el momento más deseado se presenta y el espíritu ejerce dominio sobre la materia. En el caso de que él se siga dejando dominar por la materia, bueno, pues el espíritu va a quedar atrasado y lo que antes era un bien para él, ahora va a pasar a ser un mal y se produce un perjuicio para la espiritualización de ese ser. Para ir concluyendo un poco el tema del origen del bien y el mal, voy a resaltar unos puntos importantes. El primero es que todas las pasiones tienen su utilidad y solo el abuso que hace el hombre, según su voluntad, es lo que constituye el mal. Y el segundo es que Dios solo quiere el bien y es el hombre el que tiene la causa del mal en sí mismo. ¿Vale? Ya no vale echar la culpa a Dios por todas las desgracias que vemos en el planeta. No obstante, como tenemos el libre albedrío y también tenemos la guía de las leyes divinas, en muchas ocasiones podremos evitar esos males. Aquí me parecía interesante tratar un poco el tema de las pasiones y la diferencia entre el instinto y la inteligencia. ¿Dónde acaba uno y dónde comienza la otra? ¿Es el instinto una inteligencia rudimentaria o una facultad distinta? Un atributo exclusivo de la materia. Bien, pues en la Génesis nos dicen, el instinto es la fuerza oculta
que impulsa a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios, con vistas a su conservación. En los actos instintivos no existe reflexión, ni combinación, ni premeditación. Así es como la planta busca el aire, se vuelve hacia la luz, dirige sus raíces en dirección al agua y a la tierra para hallar sus nutrientes. Así es como la flor se abre y se cierra alternativamente según sus necesidades y cómo las plantas trepadoras se enroscan alrededor de aquello que les sirve de sostén. Se debe al instinto que los animales busquen conforme a la estación los climas propicios, que construyan sin enseñanza previa lechos mullidos y refugios para sus crías, que los sexos se aproximen y que la madre incube a sus crías. En el hombre, el instinto domina con exclusividad al comienzo de la vida. Por instinto, el niño realiza sus primeros movimientos. Succiona el pecho de su madre para tomar el alimento, grita para expresar sus necesidades. Incluso en el adulto, ciertos actos son instintivos, tales como los movimientos espontáneos para evitar un riesgo, para huir de un peligro o para mantener el equilibrio del cuerpo. El instinto es un guía seguro, siempre bueno. Después de cierto tiempo puede volverse inútil, pero nunca será perjudicial. Se debilita por el predominio de la inteligencia. Bien. Bueno, aquí tenemos a una mamá orangután con su cría, ¿no? Y gracias al instinto a su instinto maternal, al instinto que tienen los animales, pues mientras la cría sea un bebé, pues tiene ahí a su madre que la cuidará, le proporcionará también alimento hasta que la cría ya sea adulta, ¿no? Y se pueda conservar por sí misma. Bien, la inteligencia. La inteligencia se revela a través de los actos voluntarios, reflexivos, premeditados, combinados según las circunstancias. Es un atributo exclusivo del alma. Esto es importante. La inteligencia es un atributo exclusivo del alma. Y pasamos a las pasiones. En las primeras etapas del alma tienen en común las pasiones con el instinto el hecho de que los seres son sometidos a la acción de una fuerza igualmente inconsciente. Las pasiones nacen de las necesidades del cuerpo y dependen del organismo más que del instinto. Son útiles como estimulantes hasta la eclosión del sentido moral, que de un ser pasivo hace que nazca un ser racional. Es en este momento, ¿no?, en el que el ser es racional, que las pasiones se vuelven inútiles y perjudiciales para el adelanto del espíritu, cuya desmaterialización retarda. Las pasiones se moderan con el desarrollo de la razón. Y bueno, esto que pone aquí abajo en la diapositiva me ha parecido muy, muy importante también, porque dice, el instinto se aniquila por sí mismo, mientras que las pasiones solo se doman mediante el esfuerzo de la voluntad. Esa fuerza de voluntad, ¿verdad?, que a veces tanto nos cuesta sacar. Bueno, ahora volviendo otra vez al cielo y al infierno, nos encontramos que durante muchos siglos los dos principios, el del bien y el del mal, han sido la base de todas las creencias religiosas. Han sido personificados con los nombres de Ormuz y Arimán entre los persas, con los nombres de Jehová y Satán entre los hebreos, y aparte las religiones admitieron poderes secundarios también fueron llamados genios buenos y genios malos. Los paganos los personificaron mediante muchas individualidades a las que los llamaron dioses, cada uno con sus atribuciones especiales para el bien y para el mal,
para los vicios y para las virtudes. Bueno, estos dioses secundarios los podemos ver aquí abajo en la diapositiva, ¿no? Hay muchísimos, pero bueno, solamente he sacado 5. Pueden ser Zeus, Poseidón, Ares, Atenea, Afrodita, bueno, hay muchos dioses, ¿no? Los musulmanes y los cristianos heredaron de los hebreos los ángeles y los demonios. Entonces, la doctrina de los demonios tiene su origen en la antigua creencia. La doctrina de los demonios tiene su origen en la antigua creencia de los dos principios que ya sabemos, el bien y el mal. Nosotros solo los vamos a analizar, solamente vamos a analizar esta doctrina desde el punto de vista cristiano y bueno, veremos si está de acuerdo o no con las nociones que tenemos hoy en día sobre los atributos de Dios, ya que estos atributos son la base de todas las doctrinas religiosas. Bueno, los dogmas, el culto, las ceremonias, las costumbres y la moral dependen de la idea más o menos justa que se tenga de Dios. El cristianismo nos enseña que Dios es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno e infinito en todas las perfecciones. Y si a Dios se le quitara la más mínima porción de uno solo de sus atributos, ya no sería Dios, puesto que podría existir otro ser más perfecto que Él. Esos atributos, en el sentido más absoluto, son el criterio de todas las religiones y no puede existir nada que atente contra una sola imperfección de Dios. Bien, bueno, pues hasta aquí sería la explicación de la clase de hoy del cielo y el infierno y quería terminar leyéndoos un capítulo del libro El espíritu de la verdad, que se titula ¿Qué ovejas somos? Empieza con el siguiente pasaje de Juan. Yo soy un buen pastor y conozco a mis ovejas, y por las mías soy conocido. Bueno, quería sacar este capítulo a colación porque me parece que guarda mucha relación con todo lo que hemos estado estudiando hoy de Dios y de los demonios, ¿no? Entonces, bueno, os voy a leer este capítulo. El texto dice así. El pastor atento se identifica con el rebaño de tal manera que describe con facilidad a cualquiera de las ovejas confiadas a su cuidado. Conoce a las más activas, descubre a las indiferentes, nombra a las remolonas, registra a las que llevan la delantera, clasifica la lana que produce. Todo lo hace a favor de todas. Por su parte, las ovejas poco a poco perciben dentro de la limitación que las caracteriza el modo de ser del pastor que las comanda. Se habitúan a los lugares que él prefiere, respetan sus señales, acatan sus órdenes, reconocen su capacidad conductiva sin confundir su presencia. En esta imagen tenemos la divina misión del Cristo en relación con nosotros. El pastor compasivo conoce a cada una de las ovejas del redil humano y todo hace para guiarlas a campo de la luz celestial. Incentiva a las indiferentes, apacigua a las impetuosas, fortalece a las más débiles, apoya a las más responsables. Sopesa el valor de todas según las particularidades y tendencias de cada una. Del mismo modo, las ovejas del rebaño terrestre gradualmente llegan a conocer y sentir la existencia bendita del buen pastor. Comprenden sus enseñanzas y sus recomendaciones. Reverencian la excelencia de su amor. Confían serenamente en su misericordia. Comulgan con sus ideales y buscan corresponder a su voluntad.
además de reconocerlo en el escenario de la vida como intermediario del Padre Excelso. De tal modo, nos corresponde atender a la convocatoria del Maestro en cuanto a que mejoremos las condiciones de vida en el mundo sobre la base de nuestra propia renovación. Dentro de ese programa de lucha, es oportuno que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué oveja somos? Y con tal pregunta, busquemos mediante la disciplina ante el Cristo de Dios nuestra posición de servidores del bien, con la certeza de que la humildad habrá de conferirnos la sintonía con el Divino Pastor, de modo que mediante la sublimación y el servicio alcancemos con él el aprisco celeste en la inmortalidad triunfal. Este es un mensaje que nos deja Emmanuel. Bueno, pues hasta aquí sería la clase de hoy. Aquí tenéis la bibliografía y dejo de compartir. Muchas gracias. Thank you.